Estoy haciendo este vivo por varias consultas que me han hecho sobre lo de Martín García. Así las dudas que tengan las pueden aclarar con este video. Me van a ver transmitiendo en 5 slots en FT8. No voy a usar el modo Fox. O sea, trabajen en FT8, trabajen normal, modo normal. Si veo que está medio complicado, como ha pasado años anteriores, por ahí anuncio un cambio de frecuencia, pero no va a ser en modo Fox Home. O sea, siempre en modo normal. Si ven que en algún momento les contesté, pero insiste con el envío de señal, quizás la máquina ya tomó, ya mandó el 73, ustedes no lo recibieron, pero el contacto quizás ya yo lo tengo logueado. Entonces lo que les pido, si ven que van muchas veces que yo no les contesto, directamente miran la página, que yo se las voy a dejar acá en la caja de descripción y fijado en el primer comentario, la página de la expedición. Ahí está el log online. Yo cada cierta cantidad de tiempo lo voy a ir subiendo y ustedes los van chequeando para que se queden tranquilos de que están en el log. De esa manera, hola Fabián, de esa manera evitamos que haya congestiones innecesarias. Bueno, lo local, a la tarde, cuando está bueno 40, voy a aprovechar a hacer VHF y UHF en directo, ahí con la antena del U5 Check. Después todo lo demás se va a trabajar con Walmart 1140. Algunos dipolos, algunas otras antenas que llevo para probar. Voy a tratar de meter, como años anteriores, muchos de X en 10, 20 y 15. 40 a la noche, vamos a ver cómo está el tema del ruido. No voy a llevar lineal, no se justifica por el tema de los traslados internos en la isla. Pero bueno, más que nada les quería explicar el tema de que utilicen la página, que por eso la tengo siempre que voy a la expedición, siempre la armo y está actualizada, porque ustedes primero que tienen ahí, si estoy en fonía, se dan cuenta enseguida en qué frecuencia estoy, porque yo tengo el CAT conectado y les marca directamente la frecuencia en la que estoy en el aire. O sea, es la manera más sencilla de buscarme. Entrar a la página de la expedición. Ponen Lima Papa 1 Alfa Isla Martín García y Google automáticamente les va a recomendar la página. El tema de FT8, Fox Home, ya les dije que no. Siempre voy a estar tratando de estar en 500 o por ahí abajo y transmitiendo en 5 slots. Así que ustedes no se pongan ahí. Vayan de 500, de 800, 900 para arriba. Porque cuanto a más gente le conteste rápido y cierre el contacto, más dinámico lo vamos a hacer. Reitero, el mismo programa está configurado para que el contacto que está guardado lo ignora. O sea, se van a dar cuenta porque me van a estar llamando y el programa no les va a contestar. No les va a contestar porque ya los tienen en el log. Por eso yo voy a tratar, no lo pongo automático, veremos cómo se dan las condiciones de internet este año. Si puedo lo pongo automático y si no, lo voy subiendo yo, qué sé yo, una vez por hora. Entonces, fíjense, si yo en algún momento les devolví el reporte de señal, el programa está configurado para insistir hasta cerrarlo. Pero por ahí ustedes no recibieron alguna trama, entonces va a quedar como, a ustedes le va a quedar por ahí abierto el contacto. Después entran a la página, se fijan, dejan esperar pasan una hora, lo que sea, se fijan en la página y se quedan tranquilos que está. Vamos a aclarar el tema de POTA para los que me consultaron. POTA, parques en el aire, la isla tiene referencia de POTA. Yo voy a activar POTA, así que el tema es así. Para los que no tengan cuenta, me mandan un mail. Yo soy el manager de POTA en Argentina y en varios países de Sudamérica.
Me mandan un mail y yo después, a los que no hayan podido hacer la cuenta o lo que fuera o necesiten asesoramiento, me mandan un mail de L1 COP ahí en QRZ y yo con mucho gusto ahí les doy una mano para abrir la cuenta fácil. El tema de los contactos y el puntaje para tener certificado y para que hagan una buena cacería de pota. Para pota me pueden contactar los 4 días en distintas bandas y distintos modos. O sea, trabajamos fonía 20, 40, 15 y 10, ya tienen 4 veces cazada la isla. Puede ser en las mismas bandas en FT8. Me pueden cazar el mismo día de 0 UTC a 23.59 UTC. Pueden cazar una vez por banda y por modo. Así que si salgo en VHF ya son 6. En fonía estamos hablando. Y después le suman 40, 20, 15 y 10. En FT8 van a tener cazada la isla por día 10 veces. Los 4 días, 40 veces. Así funciona pota, de 0 UTC a 23.59 UTC. Y después está el premio de si es a la mañana, a la tarde. Hay varias cositas, pero bueno, los que no estén ganchero con pota todavía se pueden poner después al corriente. Lo importante es que tengan en el log, tengan a Lima Papa 1 Alfa y después cualquier cosa, como les dije, después de la expedición lo vemos por mail a los que necesiten ayuda. Lo bueno que tiene la página de pota es que ustedes directamente, a medida que van cumpliendo los requisitos, le van llegando los certificados. Directamente. Acá se está activando mucho. Yo activo todos los fines de semana, a veces en la semana también. 1 o 2 parques por semana, por fin de semana se activan. Y 2 o 3 en la semana, si el tiempo lo permite también. Así que ha crecido un montón la comunidad en Argentina. Espero que siga creciendo. Y como ya les dije, cualquier duda que tengan, me la hacen saber y lo vamos viendo. ¿Qué otra cosa me queda en el tintero? No sé si quieren preguntar ahí algo por el chat. Bueno, como les dije, el lineal no voy a llevar. 40 se va a hacer bárbaro porque hay unas buenas condiciones. Espero contactar, como siempre, un montón de estaciones de acá. Y después, bueno, ver el tema de los DX. En FT8 voy a estar la mayor cantidad de tiempo. Y bueno, creo que nada más. Si no surge nada ahí que me esté olvidando. El tema de las QSL. Todos los que me están escribiendo de afuera, yo acá le voy a poner los subtítulos al video, se manejan directamente, como dice en el QRZ, con Francisco. Todos los que quieran QSL de papel, Francisco. Después todo lo demás se va a subir con tiempo al OTW, al logbook de la ARRL. Se va a subir ahí, se va a subir a QRZ, al log de Argentina, que me estuvieron preguntando mucho eso. Y por supuesto, después le van a dar los créditos de IOTA y demás. Pero eso yo ni bien llego de la expedición, como todos los años, el mismo día que llego, generalmente, antes de irme a dormir, ya le mando el log a todos los programas que activo para que tengan el log disponible y le puedan confirmar el contacto a ustedes a la brevedad. Y después de un tiempo se manda al OTW. Pero, ya les digo, todo lo que sea USL de papel, la gente que me está escribiendo de Países Bajos, de Suiza, de Austria, de España, fíjense que en el QRZ y en la misma página está aclarado el tema de la QSL de papel. Por favor, manéjenlo directamente con Fran. Fran, ni bien llegó la expedición, ya tiene el log, así que les puede evacuar cualquier consulta o en la misma página de él, por el sistema de QSL electrónica que tiene, también se los va a poder solucionar ese tema fácil. Si tienen algún problema o de todas maneras me quieren escribir a mí, yo no tengo problema. Me escriben y no hay ningún tipo de problema. Bueno, amigos, no sé qué más. Fabi, ¿estás ahí todavía? A ver, voy a agarrar el teclado acá.
no sé, Fabi, voy a ver si puedo hacer satélite, no te prometo nada, te juro que me voy a esmerar, vamos a ver si hacemos algo. Bueno, gente, si no hay ninguna duda más, terminamos por acá. Espero que puedan cazar la isla todos los que andan con el tema de posta y que podamos contactar con la mayor cantidad de gente posible. Y como todos los años, superar los 1000 QSO. Cualquier duda la dejan en los comentarios. Gracias a Elu5 Check por el patrocinio, a Walmart, a Muley y a DNP con el cancelador de ruido. Esperemos que salga bien, como siempre, y nos escuchamos. Un abrazo, hasta la próxima, 7-3.